Bien, la clase pasada introdujimos un poco el tema de aprendizaje no supervisado. Segundo que evidentemente cuando empiezo llega gente. Voy a dejar esto aquí. Empezamos a ver un poquito de aprendizaje supervisado. Si nos acordamos ahora básicamente la idea simplemente va a ser tratar de conseguir esta función que dado un punto simplemente vemos estructuras de los puntos, asignación sobre grupos, etcétera. Va a depender obviamente de la aplicación que estemos haciendo o el algoritmo que estemos usando. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos el primer algoritmo de agrupamiento que se llama K-medias, en donde básicamente uno, fijamos un valor de K, dos, corremos el algoritmo de Joy para tratar de conseguir cuáles son los posibles clústeres y tenemos C1, C2 hasta CK clusters o grupos en donde simplemente un X viene asignado a cada uno de sus posibles clústeres. Importante, vimos que esta asignación implica que tenemos una partición de los datos. Okay, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si un elemento pertenece a alguno de los grupos, no puede pertenecer a otro grupo, básicamente es la idea principal. ¿Ok? Entonces nada, primero definimos qué era una partición, luego dimos una idea de cuán grande o cuán importante es el problema a resolver, cuántos posibles clústeres podemos tener. En consecuencia, necesitamos de alguna manera poder medir, ¿ok? Primero, qué es una estructura de clúster y luego qué tan buena es. La parte de medición de qué es una estructura de clúster, básicamente, primero asumimos que existe, que la tenemos, sin importar definir qué es. Y lo que hacemos es tratar de definir cuál es el problema. Entonces nuestro problema es, si pudiésemos medir qué tan bueno es un clúster, evidentemente lo que tenemos que hacer es, luego de que fijamos K, ¿ok? Tratamos de resolver el problema en donde sumamos la media de esas posibles mediciones por clúster, ¿ok? Y si pudiésemos de alguna manera tener todos los posibles clústeres dado el K, nos daría aquí sería la posible respuesta, sería obviamente el conjunto entre comillas optimal, pudiésemos llamarlo C1 asterisco, C2 asterisco, hasta el último C de K asterisco. ¿Ok? La realidad es que resolver este problema es súper complejo, de hecho es un problema que es NP. En consecuencia, bueno, necesitamos de alguna manera mitigar la complejidad del problema tratando de resolverlo aproximadamente. Entonces, lo primero que vimos es, bueno, cómo podemos pedir la distancia o cómo podemos conseguir esta W. Si se acuerdan, volvemos como siempre a usar la distancia euclidiana y llegamos a un punto en donde definimos esta varianza, esta inercia de los clústeres, inercias, definiciones similares, como simplemente el problema que resolvemos es la W sería medir, si se acuerdan, ¿ok? En base a un punto medio de los datos, ¿ok? En base a un punto medio de los datos intentamos básicamente reducir la cantidad de comparaciones que vamos a hacer por cada uno de los grupos y simplemente lo que hacemos es medir la distancia de cada uno de los puntos respecto al punto medio de cada grupo. Esto es para cada grupo, para todo K. ¿Ok? Creo que para todo elemento de K, es decir, para cada clúster, creo que esto es, se entiende bastante, ¿no? Además, dijimos, ok, este es nuestro algoritmo. Si se acuerdan, empezamos seleccionando de manera aleatoria K puntos y luego actualizamos todo el tiempo cuál es el centro y obviamente la asignación hacia los clústeres dependiendo de cuál es el nuevo centro. Entonces recuerden, son dos pasos por lo general. Primero, saber cuáles son los centros. En el caso inicial, en la primera iteración, simplemente escogemos un subconjunto, ¿ok? De cardinalidad al número de clases, bueno, el número de grupos, perdón, que queremos tener. Evidentemente K tiene que ser menor que la cardinalidad de todos los datos que tenemos disponibles. Y luego que tengamos esos puntos iniciales, asignamos cada XY a su posible clúster. Eso es todo. Es aquel que tenga la distancia mínima respecto a todos los puntos que estamos escogiendo como centro. Esto va a ser siempre lo mismo para todas las iteraciones. Lo único es que, bueno, en el punto 2 nos quedamos desde la iteración 1 hasta cuando terminamos. Y la actualización simplemente es que luego de que asignamos los puntos a su clúster,
vamos a simplemente calcular, ¿ok? El centro nuevo como el promedio de los puntos. Entonces nos dimos cuenta que esta justamente, si estamos haciendo un algoritmo voraz, justamente esta es la decisión que estamos tomando en el momento que creemos que, entre comillas, es la mejor posible. ¿Ok? Simplemente decimos, bueno, la actualización de mi clúster va a ser el promedio de los clústeres. Y aquí demostramos, ¿ok? En esta parte demostramos que de los puntos que uno pudiese definir para tratar de medir cuál es el punto que minimiza la distancia media de todos los puntos de un clúster, contra ese punto justamente gana el promedio. Entonces estamos tomando la mejor decisión posible en cuanto a resolver el problema, conseguir el punto dentro de un grupo. Déjame tratar de mover esto. Okay. Dentro de un grupo CDK. Ok. Quiero conseguir el punto C dentro de un grupo CDK tal que minimice la distancia respecto a todos los puntos del grupo. Eso es lo que estamos resolviendo acá. Esto que estoy escribiendo en texto, ¿ok? Es exactamente resolver este problema. Estoy consiguiendo el punto C tal que minimice la distancia entre todos los puntos del grupo, ¿ok? Entonces, estamos tomando la mejor decisión. Lo que no podemos asegurar, ¿ok? Lo que no podemos asegurar es que este algoritmo me regrese el mínimo de este problema. Eso lastimosamente no lo podemos asegurar, ¿ok? Pero no quiere decir que las soluciones no sean buenas. Dependiendo de la estructura de los datos, hoy vamos a ver un ejemplo. Nos vamos a dar cuenta cuándo funciona bien K-medias, cuándo funciona bien el nuevo que vamos a ver, ¿ok? Pero bueno, hay que tomar en cuenta que claramente tiene limitaciones el método, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver es, vamos a intentar ver tres cosas. Primero, dos métodos que funcionan. El primero, que es el método del codo para K-medias. Luego vamos a ver algo nuevo que agregué. Se me cayó el micrófono, un segundo. Ok. Vamos a agregar un poco de una métrica que se llama la métrica silueta, de la silueta. Vamos a ver cómo se deduce, es bastante fácil, ¿ok? No tengan miedo a esta parte. Luego vamos a intentar, ¿ok? Ver el segundo método de agrupamiento jerárquico y en cualquier caso ya tenemos, ¿ok? Voy a compartir pantalla. Tenemos una versión nueva de nuestro playground donde tenemos aquí el algoritmo K-media con las métricas que primero vamos a ver hoy la parte, bueno, primero vamos a ver la parte teórica, luego vamos a ir para acá y luego el segundo, si nos da tiempo, vamos a ver el segundo algoritmo con aprendizaje con agrupamiento jerárquico, ¿ok? Entonces, bueno, vamos primero a entender qué es esta silueta, luego vamos aquí a la parte gráfica para ver distintos casos de cómo se modifican los clústeres, ¿ok? Entonces, primero, método del codo. ¿Cuál es la idea? ¿Ok? Entonces, al comienzo yo les digo, bueno, para poder ejecutar el algoritmo de K-medias tengo que fijar K. Entonces, bueno, evidentemente entonces quiere decir que de alguna manera uno debe entender cuál es el mejor K posible. Puede que no sea trivial, dependiendo de los datos y si sobre todo aunado a usar métodos de visualización va a ser un poco más sencillo. Pero si luego de visualizar no se ven muy bien los datos, ¿ok? Entonces, bueno, podemos usar métodos como este. Ahora bien, luego de que veamos PCA, si se acuerdan, PCA es simplemente un algoritmo para reducir la dimensionalidad. Nos vamos a dar cuenta que en el caso de agrupación, muchas veces, antes de ejecutar los algoritmos de agrupamiento, ¿ok? En realidad, antes hacemos una posible transformación de mis datos y luego aplicamos el algoritmo de agrupamiento. En muchos casos, esto es PCA, ¿ok? Y luego se agrupa. Lo que vamos a ver es, bueno, ¿por qué esto es así? Vamos a ver la razón geométrica luego de por qué tiene sentido primero hacer
análisis de componentes principales y luego se corre el algoritmo de agrupamiento. Y vamos a entender, bueno, qué ganamos y qué perdemos al hacer esto. ¿Ok? Pero bueno, primero vamos al método del codo. Entonces la idea básica es simplemente que es una técnica heurística utilizada para determinar el número óptimo de clústeres o simplemente tener un número bueno. Decir que es el número óptimo es un poco no exagerado, sino no está basado en evidencia al 100% científica en el sentido, bueno, esto va a ser 100% decisión del experto decidir cuántos grupos son. ¿Ok? Pero la idea fundamental es, bueno, tener un método que, dado mis datos, me diga antemano cuál es el mejor K y luego de este K lo uso para hacer K medias. ¿Ok? Esa es más o menos la idea principal. Evidentemente, entonces K media debe recibir el K para poder ejecutarse. ¿Ok? Un segundo. Ok. ¿Cómo funciona? Entonces, bueno, primero ejecutamos el algoritmo K media con el conjunto de datos para distintos valores rangos de K. Entonces, bueno, es un poco ineficiente en el sentido, estamos intentando conseguir cuál es el mejor K. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a intentar ver cuál es el rendimiento de K medias para distintos valores de K. Y lo que hacemos es que colocamos en el eje X, ¿ok? Vamos a hacer un gráfico, colocamos en el eje X todos los posibles K. Y aquí tengo que utilizar algún tipo de métrica que podamos comparar el rendimiento de K medias para distintos K. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta gráfica? Que la vimos en la clase 6. Es aquella que modifica los parámetros para ver la medida de rendimiento. Curva de... La curva ROC. No. La curva ROG era para clasificación binaria. En este caso estamos haciendo agrupamiento. Las curvas de selección de modelos. Bueno, lo dejamos abierto. Ya saben qué significa. Ok. Bueno, sigo por acá. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Básicamente, entonces, ejecutamos K medias para distintos valores de K. Así de simple. Calculamos entonces, para cada uno de los clústeres, la medida de inercia de cada uno de esos clústeres. Y luego podemos hacer diferentes cosas. Podemos o sumarlas, ¿ok? Y calculamos la media o no, depende de lo que quieran hacer. Lo importante es que, bueno, si sumáramos, colocamos en el eje Y la suma de los WS de K para todo centro, ¿ok? Y la idea fundamental es, bueno, ¿qué es lo que va a suceder, no? Si vemos el gráfico, lo que sucede normalmente es que entre las iteraciones de valores de K pequeño va a bajar abruptamente, ¿ok? La métrica de medida de inercia entre los clústeres hasta llegar a un punto teórico. Entonces, primera pregunta. Si yo dijera que K es N, es decir, es la cardinalidad de mi dataset, ¿cuánto da esta métrica? La métrica que mide la varianza entre clústeres. Debería tender a 0. No solo tiende a 0, sino que es exactamente igual a 0. Entonces, algo interesante del método del codo, ¿ok? Es que no podemos excedernos de K igual a N. Por supuesto que no va a tener mucho sentido, muchachos. Si tenemos 100 datos, decir que tenemos 70 clústeres es un poco aventurado. Pero lo interesante es que si fijamos acá N, siempre, siempre va a tender a 0. ¿Ok? Lo que quiere decir es que desde el comienzo, cuando K es mínimo 2, obvio, ¿ok? Hasta N, ¿ok? La curva debe de crecer, ¿ok? Entonces lo interesante es que en los primeros pasos, la idea fundamental es que en los primeros pasos para ciertos K, crece de manera abrupta y en algún punto, y es justamente el K donde uno va a decidir, en este caso puede ser que sea este o este, en algún punto fíjense cómo pareciera que la caja que cubre los valores no se modifica tanto hasta ciertos n, ¿ok? Cuando la varianza que hay entre el valor de inercia de varianza, ¿ok? Para cada uno de los K no cambia tanto, quiere decir que lo que está sucediendo es que cuando separo los clústeres, ¿ok? Estoy separando y creando clústeres que son tan pequeños que no modifica tanto la estructura general de los clústeres que ya yo tenía antes.
En consecuencia, quiere decir que, bueno, el valor optimal de K debe estar un poco antes. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar el número de clústeres y la inercia o varianza que estoy midiendo no cambia mucho, quiere decir que ya llega a un punto en donde en teoría se están estabilizando los valores de intervarianza de los clústeres. Hasta obviamente llegar a un punto en donde va a ser exactamente cero. Entonces, dependiendo de qué tan rápido baja, qué tan rápido se estabiliza en una posible ventana, uno decide cuál es el mejor o un valor posible para acá. En este caso es fundamental, fíjense cómo de 2 a 3 hay un cambio importante. Entre 3 y 4 posiblemente puedo decir que también hay un cambio importante y 5 parece estar acá. Entonces, habiendo trabajado un poco en el área, yo diría que hay 3 posibles valores optimales, que son 4, 5 o 6. Y luego ustedes van a decidir eh, cuál prefieren. Entonces, un método para ayudarnos a entender o ver cuál K escoger se llama el método de la silueta. Entonces, la idea fundamental de esta es, ¿ok? Intentar tener una medida que me compare. Luego vamos a entender todo esto y va a ser súper sencillo, créanme. La idea fundamental va a ser comparar la métrica del punto en su clúster respecto a si lo modificaran al siguiente clúster con mejor rendimiento y ver cómo se comportaría su métrica si me cambiara de clúster. Entonces la idea fundamental es, bueno, dado un punto que pertenece a un clúster, identifico de todos los clústeres que están cercanos a él, dónde pudiese ser que está el punto si lo cambiara de clúster y veo más o menos qué tan lejos o qué tan cerca o interpretar cuánto me da este valor. Entonces vamos primero a entender cómo generamos la métrica y luego vamos a analizar qué significa. ¿Ok? Entonces, primero, la primera suposición es que los datos ya fueron agrupados. Es decir, yo tengo mi dataset D, le aplico mi algoritmo de agrupamiento y tengo de alguna manera los grupos. Tengo CD1, tengo CD2, hasta llegar a CDK si usáramos K-media o CDK, cualquier otro tipo de algoritmo, no importa cuál, tengo todos los posibles grupos y evidentemente tengo la asignación de cada XY de mis datos que estén en D. Tengo que saber a cuál de los grupos pertenece. Eso es todo, ¿ok? Necesitamos poder identificar dónde pertenece XY para cada XY dentro del dataset. Si cumplimos esto, esta es nuestra hipótesis inicial. Definimos primero, ¿ok? ¿Cuál es la distancia promedio? Aquí escribí mal esto, chicos, perdón. Esto es un promedio, no promedio, lo que sea. Ok. Primero calculamos la distancia promedio desde el punto I, ¿ok? Hasta todos los puntos que estén dentro de su clúster. Entonces, primero selecciona, esto lo tenemos que hacer, ojo, para cada punto. Entonces es un algoritmo un poco pesado. Dado un punto, necesitamos saber cuál es la distancia promedio hacia los otros puntos de su mismo clúster. Entonces, preguntas importantes. ¿Por qué creen ustedes que... Ya lo respondo. Entonces vamos a subir un poco. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que dividimos entre la cardinalidad de CI menos 1? Leamos, escogemos un punto. Ese punto está en el clúster I. ¿Ok? Calculamos ahí como la distancia promedio desde I al resto de puntos. ¿Por qué tenemos que dividir entre la cardinalidad del grupo menos 1? ¿Ideas? Hay una primera interpretación que es, si tengo mi grupo, tengo el posible CDI. ¿Ok? Tengo el resto de puntos. Como lo que quiero calcular es la distancia promedio al resto de puntos, obviamente quiero promediar todos los puntos que estén dentro del clúster, del grupo, menos el CDI que tengo para poder calcular. Entonces sería básicamente, ¿ok? Vamos a tratar de colocar esto así.
Sería básicamente calcular esta distancia, todas las posibles distancias, las sumamos, ¿ok? Y simplemente dividimos entre la cantidad de distancias que calculamos, ¿ok? La otra interpretación es la siguiente. La distancia entre CDI y CDI siempre va a ser ¿cuál valor, chicos? 0. 0, ¿verdad? Como esto siempre va a ser 0, la distancia que tenemos que calcular para cada punto no tiene mucho sentido que agreguemos el valor CDI dentro de los posibles puntos, porque aquí lo que vamos a hacer es dividir entre la cardinalidad total de los puntos, y no tiene mucho sentido porque estos valores, que todos van a ser mayores a 0, le voy a sumar un 0, ¿ok? Y no tiene mucho sentido porque la distancia total sigue siendo la misma. Entonces, bueno, tiene más sentido simplemente eliminar dentro del posible cálculo para cada nodo y eliminamos a sí mismo y simplemente lo calculamos contra el resto de los puntos, ¿ok? Entonces voy a dejar esto, voy a borrar esto, ¿ok? Y voy a seguir. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a tratar de leer. El módulo SDI es la cardinalidad de SDI. Esto creo que para todos es lógico. DDIJ es la distancia entre el punto y el punto J dentro de CDI. Esto también es lógico. Dividimos entre la cardinalidad CDI menos 1 porque la distancia de DDI es siempre 0 y no la incluimos en la suma. Perfecto. Siguiente. ¿Ok? ADI puede ser interpretada como una medida de asignación al grupo asignado, a la redundancia, y esto es obviamente inversamente proporcional a la calidad de la asignación. Entonces, si yo tengo, ¿cuál es la idea fundamental, muchachos? Si yo tengo este clúster, ¿ok? Y estoy tratando de calcular el promedio de las distancias, fíjense que imaginemos que por alguna razón entra un punto nuevo al clúster, ¿ok? Ahora el clúster, la posible nube que lo definiría ese conjunto sería algo por este estilo. ¿Ustedes creen que la distancia promedio ADI para ese nuevo clúster va a ser más grande o más pequeña que la de CDI? O sea, la distancia de ese punto a CDI. Del nuevo punto vamos a llamarlo CDJ, vamos a ser estrictos, aquí colocamos CDJ, borramos esto, colocamos aquí A de CDJ y tengo A de CDI del anterior. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la relación entre A de CDJ y A de CDI? Por lo general lo que debería suceder es que este valor debería ser más pequeño que este valor, ¿correcto? Sí, ¿Por, sí. ¿Por qué? Claro. Porque por propiedades de la norma, estamos aplicando normas para medir distancia, el valor siempre es estrictamente mayor que cero. En consecuencia, si pongo un punto que está un poquito alejado, el promedio de distancias de este punto al resto, si, no lo voy a hacer porque, bueno, voy a empezar a agregar ruido, pero sería sumar más o menos esta distancia entre este punto, esta distancia, etcétera, promedio todas. Es claro que este valor me debería dar mayor, ¿ok? Que el de CDI. En consecuencia, es una medida que es inversamente proporcional a la calidad de la asignación en el sentido, bueno, es posible que este punto, si aumentara el valor de K, saldría de este grupo, de este clúster, e iría a otro, ¿ok? Entonces, mientras más bajo sea el valor de ADI, para cualquier I, quiere decir que está bien asignado a su clúster. Evidentemente me pueden preguntar y decir, bueno, ¿qué significa alto y bajo? Va a depender obviamente de la configuración que tengamos de los puntos. En este caso es claro que si esto midiera 1, ok, la distancia promedio de CDI sería alrededor de 2, qué sé yo, lo que sea. Bueno, vamos a poner 2,5, qué sé yo, no importa. Y la distancia contra CJ promedio debería ser alrededor de, si esto es 1, parece ser como 10, ok. Pero entonces, claro, si yo escalo estos vectores y multiplico todo por 1 entre 100, básicamente la distancia promedio aquí iría entre 100 y entre 100. ¿Está bien así o sería el cuadrado? No, creo que sí. Creo que sí es. Creo que si divido entre 100, la distancia promedio se escala. Podemos ver eso después. ¿Okay? Posiblemente es un múltiplo de 100, pero creo que sí es 100. ¿Okay? Entonces, bueno, recuerden, la idea fundamental es que los valores comparativamente
para un punto que en teoría está mal asignado, debería ser mayor. Los valores absolutos van a depender de la configuración de los clústeres y sobre todo de las unidades de los datos que tengamos disponibles. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a echar para atrás para tener lo que nos es útil, que es, bueno, esto. ¿Ok? Bien. Seguimos. Entonces ya sabemos, ¿ok? Y puede ser interpretada como una medida de asignación. Esto, bueno, vamos a colocar aquí luego calidad de asignación, porque asignación al grupo asignado es un poco repetitivo. Y evidentemente es inversamente proporcional a la calidad, ¿ok? Esto creo que quedó bastante claro. Luego, ¿ok? Punto 3. Necesitamos definir una medida ahora de disimilaridad entre el punto I y los otros grupos. Entonces, fíjense, A de I, ¿ok? Es una medida de similaridad entre I y los elementos de su propio grupo. Necesitamos definir una métrica que me dé una medida de disimilaridad entre I y los demás grupos. Es decir, C de J, C de K, no importa, C de N, no importa cómo se llamen, ¿ok? Eso es lo que queremos hacer. Naturalmente, ¿cuál sería una buena idea? ¿Ok? Definimos las distancias promedios entre todos los puntos J de C de J para otro grupo y esa sería nuestra posible medida. ¿Qué significa esto? Imaginemos que tenemos dos grupos nuevos, ¿ok? Con cada uno de sus respectivos puntos. Si la medida de similaridad acá era el promedio de las distancias para los elementos que no son CDI dentro de su grupo, la de similaridad va a ser, mido cuál es la distancia entre este punto, distancia entre este punto, distancia este punto, lo hacemos para todos los puntos y los promedios. En este caso, muchachos, como vamos a usar todos los elementos del otro clúster, del otro grupo, y si dividimos entre la cardinalidad del otro clúster. Si es la de mi clúster, dividido entre la cardinalidad de mi clúster menos 1, porque no estoy colocando la distancia de I contra I, de yo contra yo. Aquí sí tengo que colocar todas las posibles distancias. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Entonces, en este caso, aquí va a ser completamente opuesta la interpretación. Mientras más larga sea la distancia, mejor. Mientras más alejados estén los clústeres, es mejor para mí. ¿Ok? Entonces, bueno, para mí estoy hablando del nodo iésimo que escogimos. ¿Ok? Vamos a dejar lo que yo considero que sea útil. Espero que no les genere tanto ruido. ¿Ok? Vamos a dejar por ahora esto así. Y seguimos, ¿ok? Yo intento que lo que estoy rayando esté en texto que ya leímos antes. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta medida de similaridad que vamos a llamar B, una llamamos A, esta la vamos a llamar B. Recuerden siempre, para el nodo I, va a ser lo siguiente, ¿ok? Vamos a escoger el mínimo de las distancias promedios entre el punto I y el resto de grupos y escogemos aquella que tenga distancia mínima. ¿Esto qué es? Si tuviésemos 3 o 4 clústeres, ¿ok? Supongamos que la distancia mínima hacia el clúster 1 es esta. La distancia promedio, digamos que es esta. Luego, la distancia promedio hacia este clúster, digamos que es esta. ¿Ok? Y la distancia promedio hacia el otro clúster es esta. Y la distancia promedio hacia el último es esta, ¿no? Tengo 4 posibles distancias promedio. Escojo aquella que tenga distancia mínima. La única restricción, que es clara, es que no va a pertenecer a su propio clúster. Eso es todo, ¿ok? Entonces aquí calculo las distancias promedios hacia todos los clústeres, escojo aquella que sea mínima. La idea fundamental es, ok, si yo cambiara a ese punto de clúster, lo lógico sería que lo cambiara al clúster que esté más cercano a él. Esa es la idea fundamental. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Si no se entiende, repetimos. ¿podría explicar de nuevo ese último punto, profe? Este Este, ítem 4. el 4. Ok, vamos a definir una nueva medida
que vamos a intentar calcular la distancia promedio entre el punto que escogimos y los demás grupos. Esa distancia la vamos a llamar B de I porque la referencia siempre es el punto que estoy escogiendo y la vamos a definir como el mínimo de todas las distancias promedios que calculé en 3. Entonces, si tengo 4 clústeres, C1, C2, C3 y C4, y los asigno de izquierda a derecha, aquí tengo 5, ok, y C5, ok, y los asigno de izquierda a derecha, este es el clúster 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Digamos que este punto C de I, ok, que el I, digamos que es el punto, qué sé yo, 10, no importa cuál es el identificador. Entonces, B de 10, lo que quiero saber es cuál es la distancia mínima de los promedios de distancia hacia el resto de clústeres del punto 10. Entonces, ¿qué necesito calcular? C de I, que es este punto, calculo las distancias promedios de ese punto respecto a los demás clústeres. Entonces tengo 4 posibles distancias, que son, vamos a llamar a esta DD1, DD2, DD4 y DD5. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos DD1? Entonces, DD1 sería, aquí usando la nomenclatura, 1 entre la cardinalidad de C1. En vez de CJ pongo 1 porque estoy fijando el índice de la suma, ¿ok? De los... aquí estoy... si quisiera ser justos, y deberíamos colocar acá K en CD1, distancia de IK, para no repetir dos veces J. ¿Entienden por qué lo cambio, no? Aquí estoy modificando los índices dentro del grupo. CDJ es simplemente el nombre del grupo, que sería C1. J en realidad va de todos los índices que estén dentro del grupo C1. Vamos a cambiarlo de una vez para... bueno, lo que pasa es que tengo que cambiar todo. Bueno, de hecho aquí coloqué L. Vamos a colocar L en vez de J, ¿ok? Denme 2 segundos que lo arreglo. J... J... Y esto es... A ver. Los puntos, recordemos, CDJ. Esto en realidad, este no hay que cambiarlo. Este sí es J. Este también es J. Creo que ya lo arreglé. Esto es L y esto es J. Y esto es L. Listo, ahora sí está arreglado. Ahorita voy a borrar. No, lo voy a poner para arriba para ver si lo escribimos bien. Creo que ahora sí está bien. Entonces leemos. Ahora necesitamos definir una medida similar entre el punto I. Esto está bien porque siempre se ha llamado I. Y algún otro grupo CDJ con J distinto de I. Esto está bien. Naturalmente, definimos las distancias promedio entre los puntos L en CDJ. Esto está bien. Ahora estoy llamando los puntos de CDJ con L. Recordemos que CDJ es distinto de CDI porque CDJ no puede ser el mismo grupo que el grupo donde está I. Entonces la distancia promedio es la cardinalidad de CDJ, esto está bien, y todos los puntos L que estén en CDJ entre la distancia del punto I, que es el ancla que estoy escogiendo, y cualquier punto L. Ahora está bien. ¿Entienden lo que cambié, no? Esto nada más no me... ¿Cómo hago para echar para adelante? ¿Así? Bueno, vamos a hacer así. Ok, entonces repetimos los cálculos. Para poder calcular 4, necesito el mínimo, y esa métrica le llamamos, ese valor lo llamamos BDI. Necesito el mínimo de todos los posibles clústeres que son diferentes al asignado al punto I, de la distancia promedio que hay entre los puntos que están en los clústeres y el referencia. Entonces, en este caso particular, como tenemos 5 posibles clústeres, nada más podemos comparar, ¿ok? El punto CDI que está en el clúster 3 con el clúster 1, el 2, el 4 y el 5. No tiene sentido compararlo con el 3 porque él pertenece al 3. Entonces calculo la distancia promedio del punto CDI de I desde él mismo hacia los puntos del clúster 1, ¿ok? Y eso sería 1 entre la cardinalidad de CD1 suma
de los L's que pertenezcan a CD1 de la distancia entre I y L de todos los punticos que están en CD1. Esa distancia le llamamos D1, esta es D1, ¿ok? Y es simplemente, la representación es esa línea azul que escogimos acá. La D2, que es para el clúster 2, es la línea fucsia, luego la verde y luego la roja. Entonces, la distancia mínima sería el mínimo entre DD1, DD2, DD4 y DD5. En este caso, ¿quién va a ganar? Gana DD2. Entonces, escojo el BDI sería entonces DD2. Porque esa es la distancia promedio que ganó del mínimo. ¿Ok? Lo que me dice esto nada más es, 1, almaceno cuál es esa distancia. 2, la interpretación geométrica o conceptual es, si hubiese un clúster que este punto debería pertenecer, que no es el que le asignamos, lo más probable es que sea el que esté más cercano a él. Eso es todo. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora queda mucho más claro. Ok, entonces por ahora, ¿qué tenemos? Chicos, tenemos BDI, que me dice la distancia mínima promedio de los demás clústeres, y tengo ADI, que me dice la distancia promedio de mi clúster. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la silueta? Entonces, leemos 5. ¿Ok? El grupo con la medida de similaridad mínima es considerado el grupo vecino de I, porque es el siguiente grupo con la mejor composición para I. Ahora sí podemos definir la métrica. La métrica es lo siguiente. La silueta del punto I va a ser BDI menos ADI dividido entre el máximo entre ADI y BDI. ¿Ok? En el caso particular que la cardinalidad del clúster sea 1, asignamos simplemente por definición 0. ¿Por qué? Porque nada más tengo un punto en ese clúster, no tengo que andar calculando nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Hay dos casos particulares. Si ADI es mayor que BDI, vamos a deducir los dos a ver cómo llegan a esta fórmula. ¿Ok? Caso 1. Vamos a llamar este el caso A y este el caso B. Si estamos en el caso A, fíjense que la distancia promedio, perdón, la distancia promedio entre los puntos de su clúster es menor que la distancia promedio que los puntos del clúster vecino. Si esto es cierto, ¿ok? La fórmula sería BDI menos ADI. Y como yo aquí estoy fijando una condición, no necesito el máximo, escojo ADI. Perdón, escojo BDI. ¿Se ve? Porque BDI es más grande que ADI. Si esto es correcto, entonces esto básicamente es tan sencillo como 1. Aquí separo la resta porque comparten el mismo denominador y queda 1 menos ADI entre BDI. Y como yo sé que ADI es menor que BDI, este valor, ¿qué le pasa, chicos? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Como yo sé, por la condición A, que ADI es menor que BDI, este valor está acotado entre qué números? 0 y 1. 0 y 1. ¿Ok? Este valor es 0 menor. ¿Puede ser igual? Creo que puede ser igual. ADI dividido entre BDI. Este menor o igual a 1. ¿Ok? De manera análoga, ¿les molesta si calculo la B acá? Voy a colocar aquí B, como si lo estuviese haciendo en este lado, B. ¿Cuál es la condición? ADI es mayor que BDI. Entonces, fíjense que la distancia promedio entre los elementos de su clúster es mayor que la distancia mínima hacia el otro clúster. ¿Ok? Esto ya nos da una idea de que, bueno, aquí algo pasó que no está bien. ¿Ok? Entonces, si esto es cierto, fíjense que ¿cuál sería la fórmula? Sería BDI menos ADI, el numerador nunca cambia, dividido entre, como yo sé que ADI es mayor que BDI, no necesito el máximo, coloco nada más ADI. Y esto me va a dar, ¿ok? BDI dividido entre ADI menos 1. ¿Ok?
Este número, de nuevo, chicos, ¿dónde está acotado? Si yo sé que ADI es mayor que BDI, ¿ok? Ese número está acotado entre 0 menor o igual a BDI entre ADI menor o igual a 1. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, Ok, ¿eso qué quiere decir? Esta expresión, entonces, va de 0 a 1. Y esta, como este valor está acotado entre 0 y 1, ¿esta expresión de dónde va, muchachos? A va de 0 a 1, B de dónde va? De menos 1 a 0, ¿verdad? Este valor es siempre positivo, el menor es 0 y el mayor es 1. Cuando es 0 esto es menos 1, cuando es 1 es 0. ¿Lo ven? Entonces es súper útil esta métrica. ¿Por qué? Cuando hicimos bien el clúster va a dar positivo. Si lo hicimos mal va a dar negativo. Y además tenemos peor caso posible menos 1, mejor caso posible 1. Entonces cuando tengamos para un punto, si la silueta se parece a 1, eso es lo mejor que pudimos hacer. Cuando se parece a menos 1, algo raro pasó. Ese punto debería estar asignado a otro clúster. Más aún, cuando el valor me da negativo, la asignación de ese punto a ese clúster puede ser que haya sido errónea. Cuando me da positivo, evidentemente van a haber puntos buenos y puntos malos. Va a estar entre 0 y 1. Entonces uno empieza ahí a colocar diferentes reglas. Si es de 0 a 0,25 no es muy buena. Entre 0,25 y 0,5 es bastante buena. Cualquier cosa mayor a 0,5 es muy buena. ¿Ok? Lo interesante entonces de la métrica es, bueno, si me da positivo, el punto está bien asignado. Si me da negativo, bueno, puede ser que esté mal asignado. ¿Ok? Entonces, vamos a... Porque sé que es más sencillo. Vamos a ver todo esto funcionando con nuestro tool. Ok. Entonces, vamos a empezar con K2. Fíjense qué sucede. ¿Ok? Primero, ¿qué podemos hacer? Primera gráfica que ven la gráfica, por cierto. No sé si así se ve mejor. Sí, sí, se ve bien. Ok, esta es la gráfica. Esto es para K2. Entonces, aquí les coloqué la silueta por punto. El score va de 0 a 1. Y luego enumero cada uno de los puntos. Igual pueden pasar el mouse por encima de los puntos. Me dice, este punto, la silueta es 0,71. Si alejo el punto, muchachos, la silueta va a subir o a bajar. Si escojo el punto que está más lejano, ¿cómo creen ustedes que va a dar la silueta? ¿Mayor o menor a 0,71? Les estoy diciendo... Ah, estoy en incógnito y no tengo las extensiones. Eh... Bueno, vamos a usar esto que me robaron porque es más malo que... Bueno, ya vamos a... Creo que debería ir a menor, profe. Ok, ¿por qué crees que debería ir a menor? Por lo que estábamos conversando de que si se va hacia cero, probablemente no deba estar en ese clúster. Ok, entonces no, mi pregunta es... La silueta de este, por ejemplo, ¿crees que va a dar mayor o menor? Están viendo que estoy anotando, por cierto. no, no se está viendo, profe. Discúlpenme. Aquí creo que tengo que colocar toda la pantalla. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Ok, sorry. Ok, la silueta de ese punto respecto al que escogimos que era este. Esta da 0,71. ¿Cuánto creen ustedes que va a dar este? Recordemos. Ok, aquí ya puedo tabear. ¿Por qué tengo tantas cosas? No entiendo. Ok, la silueta, recuerden. Bueno, aquí puedo rayar. Increíble. Estoy cambiando. Tengo ahora dos maneras de anotar. Bueno, acá. Si está bien asignado, ok, es positivo. Si está mal asignado, me debería dar negativo. Ahora bien, si el punto, ok, A de I, si el punto lo alejo del centro,
¿Qué creen ustedes que va a suceder? Aquí. Fíjense cómo tiene que aumentar. ¿Por qué aumenta? Porque la asignación de su clúster es aún mejor. ¿Por qué? Porque la distancia promedio de este punto respecto, ¿ok? A la distancia promedio del otro clúster aumentó. Si aumenta, BDI menos ADI debe aumentar. ¿Ok? Si la distancia, por supuesto que va a depender de los valores de ADI. ¿Ok? Porque la distancia promedio de este punto y este punto respecto al resto de puntos los escogí a propósito porque creo que es similar. ¿Ok? ¿Qué cambia particularmente? Cambia es la distancia entre, vamos a llamar a este señor, qué sé yo, X, no sé, es 100. Y el otro clúster, como esa distancia aumenta, este valor tiene que aumentar. En consecuencia, tiene que aumentar la silueta. De manera análoga, ¿ok? Este valor, debería, el que está acá, debería dar menor a .70, ¿ok? Y da .66. Luego aquí tengo 76. Fíjense cómo, ¿ok? La distancia entre este punto y este punto es similar respecto al otro clúster, pero ¿qué cambió? Cambió que la distancia promedio de él contra el resto de puntos dentro del clúster debe bajar considerablemente. Entonces tenemos una idea de, bueno, la distribución de cómo van dando los valores depende mucho de qué tan cercano está al medio. Aquí da 87, aquí da 80, es obvio. ¿Por qué? Porque la distancia promedio de este con respecto a todos es casi mínima. Y la distancia que hay respecto a los clústeres. Entonces, lo interesante es luego, cuando vemos la gráfica. ¿Cómo es que me muevo aquí? Aquí. No. Ok. Acá en la gráfica, fíjense que en la mayoría de casos me está dando una silueta alrededor de .7 con un máximo de pareciera .85 y la media 0,83. Eso quiere decir, esta asignación de clústeres es bastante buena. Si yo aumento a 3, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Si yo aumento a 3, ¿cómo creen ustedes que va a ser la configuración de los clústeres? Ideas. Probablemente, bueno, creo que los puntos que están más alejados de los centros van a ser un nuevo clúster. No. Recuerden que las estructuras que aprendemos en el caso de K-medias, por lo general son estructuras que son esféricas en dimensional o aquí, entre comillas, circunferencias. Entonces, si eso es así, ¿por qué? Porque estamos usando la norma 2. Si eso es así, ¿qué creen ustedes que va a suceder cuando suba a K3? De manera aleatoria, uno de los dos clústeres lo vamos a casi partir por la mitad. ¿Por qué? Porque es como si estuviésemos haciendo esto. O va a suceder esto. ¿Se ve? Entonces vamos a ver de manera práctica si sucede o no. Fíjense cómo sucede lo que estoy diciendo. Fíjense que además pareciera que tiene su forma esférica. ¿Ok? Y tiene aquí su forma esférica. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ok? Chicos, antes de calcular nada, ¿cómo creen ustedes que va a ser la silueta aquí? ¿Muy altas o muy bajas? Ahí debería ser bastante baja. Bastante baja. Porque ¿Por qué? Porque todos ellos, ¿ok? Incluso algunos de los puntos verdes deberían estar en el clúster azul y algunos de los azules en el verde. Y es posible incluso que alguno de los puntos me dé negativo. Entonces vamos a ver. Borro y muevo. ¿Ok? Fíjense que, ok, tenemos un punto que me da negativo. Dos puntos. Dos de los puntos del clúster azul deberían estar en el verde. Ahora bien, por particularidades del algoritmo, de hecho, es fácil saber cuál es el que del que da menos 0.13. Es este punto que está acá. Ven que lo puedo conseguir. ¿Por qué? Ese punto está más cerca del punto medio que del punto medio del verde. Pero es evidente que los valores que están más cercanos a él son todos verdes. ¿Se ve? Hay otro azul que está por ahí que no sé dónde estará. No sé cuál será el otro negativo. Debe ser un punto que esté por aquí. Creo que. Ah, bueno, yo logré que esto funcionara y puedo hacer zoom.
Vamos a ver si conseguimos el otro. No funciona al 100% bien, pero medio funciona, chicos. Ok, este es el otro. ¿Esto qué quiere decir? Si calculáramos la distancia entre el centroide y este punto, que sería comparar... ¿qué hice? Ah, ya sé lo que hice, ya va. Esta era la siguiente parte, ok. Segundo. Ok. El zoom hay que tenerle mucho cuidado. Después voy a intentar arreglarlo, muchachos. Era este, ¿no? No, este. Ok. Este punto, si yo calculara la distancia entre este punto y los puntos medios, ok. La distancia entre este punto y el centroide verde va a ser un poco menor que la distancia entre el punto y... Perdón, va a ser un poco mayor que la distancia entre el punto y el punto medio. Si no, no estoy asignado, obviamente, al clúster azul. ¿Ok? Ahora bien, desde el punto de vista de inercia, lo que sucedió fue que, fíjense, dividí por la mitad un clúster que estaba, entre comillas, bien formado. Y fíjense cómo, ¿ok? Aquí vemos la gráfica del codo. Fíjense cómo la inercia de K1 respecto a K2 baja considerablemente. Y la caja esa que les estaba hablando, para ese dataset, es claro que ya la tenemos con K2. Incluso para poder corroborar más nuestra hipótesis, fíjense cómo la inercia promedio de todos los, de la silueta promedio, perdón, de todos los puntos es cercana a punto 8 y cuando aumento cada 3, ¿ok? La inercia promedio de todos los puntos disminuye considerablemente algo alrededor de punto 6 cuando no gano mucho en calidad de varianza de los interclusters. Cuando eso es así, juntas podemos definir, ok, en realidad lo optimal es con K igual a 2. ¿Ok? Entonces, bien, fíjense. ¿Qué les agregué además? Si es que hacen zoom out, pueden de manera aleatoria empezar a fastidiar el algoritmo haciendo clic y agrego puntos. ¿Ok? Funciona el 90% de las veces. No sé por qué a veces el controlador del DOM de Reflex no agarra el evento y no puedo rayar. Pero fíjense, ok. Fíjense cómo, no sé si se dieron cuenta, el canon lo cambié agregando outliers. Fíjense que nada más agregando 4 outliers, logro que uno de los grupos se vaya a esos 4 puntos. Y tengo de nuevo, ok, vamos a intentar bajar muchísima o buen rendimiento en el caso de silueta para los dos clústeres originales. Y para los outliers, fíjense que son muy pocos. Y además la silueta debería ser mucho más baja que para los clústeres que entre comillas podemos llamar un poco más puros, ¿no? Entonces esta técnica, todo esto junto, se usa, por supuesto, en detección de anomalías, ¿ok? Imaginemos de alguna manera que nosotros pudiésemos medir, no quiere decir que sea 100% así, chicos, pero imagínense que pudiésemos medir de alguna manera las conexiones a un servidor con dos métricas numéricas X1 y X2. Las anómalas, cuando uno ve cuáles son las restricciones, esto puede ser, por ejemplo, cantidad de bytes descargados, y aquí podemos colocar, qué sé yo, tiempo de trabajo. Si tengo demasiados bytes descargados en mucho tiempo o menos tiempo, lo que sea, no importa lo que escojamos, puede ser que aquí haya gente que sea un poco, que es extraña y hay que ir a hablar con estas 4 personas para entender qué está sucediendo, ¿ok? Entonces, bueno, como les digo, en el caso de agrupamiento uno puede ser un poco esotérico y cambia mucho las interpretaciones de lo que queremos hacer. Si estuviésemos haciendo, de hecho, detección de anomalías, el valor optimal sería colocar 4 y estoy casi seguro que estos dos deberían entrar en su propio clúster. ¿Ok? Y me equivoqué. Aquí se paró entre... Ah, borré los... Tengo que borré los... Ok, cuando modifico acá me está borrando la pila de los puntos. Vamos a tratar de colocarlos otra vez a ver si lo logramos, chicos. Era así. Y habían dos acá, ¿no? Ok, tengo razón. Era más o menos así lo que había, ¿no? No me acuerdo. Creo que era así. Eran dos acá y 4 allá. Fíjense que si quisiéramos detectar anomalías subiendo acá y 4, ¿ok? Lograríamos... Vamos a tratar de ver acá. Fíjense que la inercia de los clústeres que están bien es altísima. Y es evidente... Bueno, no me gusta mucho hablar de evidente, sino
hay una tendencia en donde pudiésemos representar la distribución de las siluetas de estos dos clústeres y se deberían parecer, y la distribución de estos dos, que son un poco menor, también se parece. Estos los pudiésemos determinar como las anomalías, estos los pudiésemos determinar como los que no son anómalos. ¿Ok? Entonces, como les digo, aplicaciones infinitas. Fíjense algo interesante además. En el caso acá, ¿ok? De el método del codo y junto con la silueta, fíjense cómo lo que yo gano en inercia, ¿ok? Aquí estoy, en vez de rayar, estoy en el plot, el Y, aquí. Lo que yo gano en inercia acá respecto a acá, sí es considerable, ¿ok? Aquí no es una ventana importante, y pareciera que en donde colocamos el margen en donde no ganamos mucho, pareciera que es a partir de 4 y 5, ¿ok? Evidentemente estoy un poco sesgado por el hecho de que lo estamos viendo y lo hicimos nosotros el dataset, este caso especial. De hecho, ojo, coloqué un... voy a descargar esto. Lo voy a tener y... Anyone using this, I can see the other files. Ok. Lo voy a... ¿Y si hago aquí se abre? No se abre. Bueno. Ah, aquí está abajo. Ok. Posiblemente en el examen empiece yo a jugar con el tool y les coloque cosas similares para que ustedes analicen qué está sucediendo. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es colocarle 4 opciones y les coloco solamente un mapa de siluetas y me tienen que decir, bueno, cuál creen ustedes que es el que está generando ese. Evidentemente les coloco casos en donde sea claro que nada más hay una sola opción. ¿Ok? Estos son nada más ideas que se me ocurren al momento. Cool. Si quisieran agregar puntos de manera manual porque no funciona el clic, que sucede a veces, ¿ok? Lo pueden agregar acá, ¿ok? ¿Qué más? Aquí pueden hacer suficiente zoom out para poder agregar. Pasa que no entiendo por qué. ¿Hay algún evento que hace resize a los puntos? Tengo que ver cuál es. Ok. Pueden agregar puntos de esta manera para que vean cómo empieza a fastidiar el método, ¿no? Bien, vamos a regresar un poco a la teoría. Ok. Ya que no sé ahora cómo moverme. Tengo dos cosas aquí. Bien, preguntas. En el caso de Camedias. Aló, aló. Ok. Pensé que no estaba grabando el sonido y me iba a dar algo. Ok, sí está grabando el sonido. Bien. Ok. Si no hay preguntas, podemos empezar aprendizaje jerárquico, agrupamiento jerárquico. Denme 2 minutos, por favor. Ok. Bien. Ok. Vamos a empezar con agrupamiento jerárquico, ¿ok? Aquí puedo quitar esto. ¿Cómo es que se cerraba? Sí. Ok. Entonces, agrupamiento jerárquico es una técnica, vamos a, como siempre, leer, de aprendizaje no supervisado, en donde la utilizamos para construir, en este caso, una jerarquía de clústeres. De ahí, obviamente, viene el nombre, ¿no? Entonces, a diferencia de métodos de agrupamientos planos como K-medias, el agrupamiento jerárquico no requiere especificar el número de clústeres de antemano y simplemente ofrece una representación visual que vamos a llamar dendrograma, que es intuitiva y reveladora, y a partir de esa representación visual escogemos cuál es el posible K. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Cada punto
de los datos siempre tiene que ser tratado al comienzo como un clúster individual, ¿ok? Tenemos que tener una estrategia para fusionar clústeres. Aquí la idea fundamental es, bueno, pasa que bueno, tenemos dos maneras de hacerlo. Primera manera, todos los puntos forman parte de un clúster y luego empiezo a separarlos, literalmente como en biología, cuando hay mitosis o meiosis, empiezan a separarse las cosas, ¿ok? Y la otra manera es, si todos fuesen sus propios clústeres, ¿ok? ¿Cómo yo pudiese transformar esto en, por ejemplo, algo así? Que junte estos dos, ¿ok? Entonces las dos opciones son, o tengo todos juntos en un clúster y empiezo a separar. La otra opción es, los tengo todos separados y los empiezo a unir hasta que al final tengo un solo clúster, ¿ok? Dependiendo de... me estoy quedando fónico. Dependiendo de cómo lo hagan, ¿ok? Se va a hacer que es una manera bottom-up o top-down de resolver el problema o la manera de conseguir esta estructura. Esto lo van a haber visto en TAP o en estructura. Es bastante similar a la idea que vieron con algunos algoritmos en esas materias, ¿no? Entonces, de alguna manera debemos definir, ¿ok? ¿Cuál es el criterio para fusionar? Y luego vamos a tener un proceso de iteración en donde repetimos, dependiendo de si estamos haciendo bottom-up o top-down, repetimos el proceso hasta que nos detengamos dependiendo del criterio de parada que escojamos, ¿ok? Entonces vamos a ver ¿cómo se llama esto? El pseudocódigo en el caso bottom-up, ¿ok? Entonces comienza con clústeres individuales que se van fusionando en clústeres de alto nivel. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ok? Primero, fíjense, recibe un dataset. Primer paso, inicializar una matriz de distancia M, N por N, usando D. D es simplemente el dataset. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, ok, tengo mis datos. ¿Los datos dónde pertenecen, muchachos? Si la matriz de distancia es N por N. A los reales de n por n, matrices. A los reales de, dijiste. Lo estoy haciendo al Eh, revés. Ajá, a los reales Ajá. de dimensión n por n. N por M. Ah, ¿Sí? ¿Dijiste eso? n por n. Ok. Está parcialmente bien. La que más me interesa que está bien es esta, que es el número de Ok, filas de los datos. Las características no lo podemos saber. En ningún momento se los puse. ¿Ok? No sé cuántas características tienen esos vectores. Solamente sé que hay n, porque la matriz de distancia es n por n. ¿Lo ven? claro. Si soy justo, ¿ok? Esto debería ser... ¿Por qué esto está borrando? Ah, claro. Esto es cuando estaba... Ok, ya. Perdón. Si soy justo, esto debería ser n por... Y aquí colocamos un signo de interrogación porque no lo sabemos, no lo estoy dando. No sé cuántas características tenemos disponibles, ¿ok? Pero, bueno, ahí está que... Este... ya, chicos, denme un segundo porque tengo en la cabeza que no estoy grabando el sonido. Entonces voy a detener la grabación y veo 2 segunditos si está... si tiene sonido. Ok, denme 30 segundos.